Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al último punto del enfoque humanista, donde vamos a desarrollar la mirada del terapeuta hacia la persona que emerge, es decir, la persona que funciona integralmente desde el punto de vista de Carl Rogers. Vamos a ver algunas características de las personas que funcionan integralmente según Carl Rogers. Para eso vamos a hacer una exploración profunda sobre el significado de una vida plena basada en la experiencia clínica de la psicoterapia centrada en el cliente. Y es importante recordar de que Carl Rogers fue el primer investigador de la psicoterapia. El origen de estas ideas, las ideas de Rogers sobre la vida plena, no parte de un marco filosófico abstracto, sino de la experiencia empírica acumulada en la relación íntima de la psicoterapia. Su enfoque, la terapia centrada en el cliente, le permitió observar de cara la lucha de personas empeñadas en alcanzar la vida que anhelaban. Las terapias que más le enseñaron fueron aquellas con mayor movimiento y transformación real en el cliente. Es lo que estábamos diciendo, que él se basó totalmente en su experiencia con sus pacientes. De ahí que la investigación y también, por supuesto, de ahí surgen estas ideas y cualidades que debe poseer el terapeuta para justamente realizar una psicoterapia óptima que vamos a ver. La terapia óptima es una relación persona a persona. Es una relación subjetiva e intensa. El terapeuta no actúa como científico ni médico, sino como una persona con otra persona, sin máscaras defensivas. Acá ya estamos hablando de que el terapeuta tiene que tener autenticidad tal cual como es, sin máscara. Aceptación incondicional. El cliente es considerado una persona de valor propio e incondicional, independientemente de su conducta o sentimiento. El ser humano tiene valor por el hecho de ser humano. Por ende, la aceptación positiva en este caso es incondicional. La comprensión empática, el terapeuta se permite sentir como el cliente en cada momento, transmitiéndole parte de esa comprensión sin barreras internas que puedan dificultar. Y cuando hablamos de barreras internas, justamente tiene que ver con nuestros conflictos que ni siquiera conocemos y por ende tampoco resueltos. Entonces eso puede interferir en nuestra relación con el consultante. Nos identificamos, tenemos ganas de llorar o de repente aparece el pobrecito, pobrecita. Entonces ahí ya nos involucramos subjetivamente identificándonos con el consultante. Lo que la terapia óptima ofrece al cliente. En una terapia óptima, el cliente puede explorar sentimientos extraños, desconocidos y peligrosos, sabiendo que es aceptado incondicionalmente. Por eso es que justamente el consultante va a hablar de eso tan valioso que tiene, que es su mundo perceptual privado. Y como que en el consultorio se instala todas estas tres cualidades que hemos dicho: la autenticidad, la empatía y la consideración positiva incondicional por parte del terapeuta. Entonces el cliente se encuentra en una situación en la cual elige hablar de ese su mundo privado. El descubrimiento accede a experiencias antes excluidas de la conciencia por sentidas amenazadoras. Vivencia plena puede ser su miedo, enojo, ternura o fuerza en cada momento de la relación. La transformación comprende que ya no debe temer a la experiencia, sino aceptarla como parte de su sí mismo en desarrollo. Entonces la persona sí ya está en condiciones de responder esa pregunta que hemos repetido muchísimas veces: ¿cómo te sentís en este momento? Porque descubrió, elige la vivencia plena y eso produce la transformación. Una observación positiva de lo que la vida plena no es. La vida plena no es un estado de inmovilidad. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Virtud, resignación, éxtasis ni felicidad. No es adaptación, realización ni homeostasis. Todos estos términos sugieren una meta fija que, una vez alcanzada, completa el objetivo de vivir. Las personas que Rogers observó se sentían insultadas si se las calificara de adaptadas o felices en sentido estático. Sus tensiones no habían desaparecido, habían avanzado. Estas personas no son adaptadas, no son felices eternamente.
externamente. No se olviden de que el ser humano sí pasa por los altibajos de la vida, por lo fluctuante, por lo emocionante, por lo inquietante. Por todo eso pasamos. No estamos siempre en una meseta en donde no pasa nada y todo es tranquilo. No es así la vida real. Una observación positiva: la vida plena es un proceso. La vida plena es un proceso, no una situación estática. Es una orientación, no un destino. Esta orientación es seleccionada por el organismo en su totalidad cuando disfruta de libertad psicológica para moverse en cualquier dirección. Sus cualidades generales parecen tener cierta universalidad entre individuos únicos. Fíjense que tenemos la necesidad de la libertad psicológica. ¿Se acuerdan cuando desarrollamos la dinámica de la libertad para hacer y la libertad de ser? Acá lo que estamos necesitando justamente es la libertad de ser, y esa es una elección, una decisión, y ya sabemos que cada decisión que tomamos va a tener consecuencias. Las 3 características del proceso. Rogers identifica 3 cualidades centrales que emergen en las personas que avanzan hacia una vida plena durante y después de la psicoterapia centrada en el cliente. Apertura a la experiencia, disposición para percibir y aceptar plenamente lo que ocurre interna y externamente sin defensas. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué está ocurriendo dentro mío? Y no tengo por qué defenderla. Las vivencio tal cual como se presenta. Esa es mi experiencia. Vivir existencial, asumir la propia existencia de manera auténtica, tomando conciencia de la libertad, la responsabilidad y el aquí y ahora. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos hacer. Por supuesto que esa decisión va a traer consecuencia y nos hacemos cargo de esa consecuencia que trae nuestra decisión. Ahí radica la responsabilidad. Todo esto está ocurriendo en un tiempo. Confianza en el organismo, creencia en la sabiduría interna y en la tendencia natural del organismo hacia el crecimiento y la autorrealización. Él confiaba que el organismo es bueno y también apuntaba a la autorrealización. Pero lo que sucede es como que estamos en un ambiente y tenemos también la herencia de por medio. Muchas veces la autorrealización es obstaculizada por estas 2 variables: herencia y ambiente. La apertura a la experiencia es el polo opuesto a la defensa. Cuando el individuo se abre plenamente, todos los estímulos internos y externos fluyen libremente por el sistema nervioso sin distorsiones defensivas. El cliente aprende a escucharse a sí mismo, se abre al miedo, el desánimo y el dolor, pero también al coraje, la ternura y la alegría. Acepta. Es consciente de esto. En este momento estoy desanimado, no tengo ganas de hacer nada. Para cambiar eso, que necesito aceptar y trabajar qué es lo que me está produciendo ese desánimo, porque mientras que niegue ese desánimo, nunca lo voy a procesar, lo voy a elaborar y por lo tanto me quedo así. Puede vivir subjetivamente lo que ocurre en su interior sin impedirle el acceso a la conciencia, es decir, se da cuenta de lo que sucede adentro. Tendencia al vivir existencial. Cada momento es nuevo. La configuración de estímulos internos y externos de este instante nunca ha existido antes. El individuo no puede predecir de antemano quién será en el momento siguiente. Por eso es importante tener criterio de realidad, y lo que me está sucediendo en este momento está sucediendo en el aquí y en el ahora, y conforme a eso voy a elegir cómo voy a reaccionar. En mi libertad psicológica elijo cómo reaccionar. El sí mismo emerge. La personalidad surge de la experiencia sin ser distorsionada para ajustarse a una imagen preconcebida del sí mismo. Esto es sumamente importante y es un desafío, porque cuando yo no tengo que ajustarme a una imagen preconcebida del sí mismo, es decir, cuando nos dicen, vos que sos psicólogo, vos que sos psicóloga, tenés que comportarte así. A eso se refiere la imagen preconcebida. Pero aparte de que seamos psicólogos y psicólogas, somos seres humanos, fundamentalmente. Adaptabilidad máxima.
marítima no implica ausencia de estructura, sino una organización fluida y cambiante. Descubrir la estructura en el proceso de vivirla. No es una vida desestructurada, sino que justamente al entregarnos a la experiencia vamos a descubrir la estructura en el proceso de nuestra vida. Y sí o sí tenemos estructura. Nuestra libertad es relativa, no es absoluta. Somos libres hasta que, por lo menos la libertad de hacer. La libertad de ser sí es absoluta en el sentido de que yo elijo cómo voy a reaccionar ante una situación. Confianza en el organismo. La persona que vive plenamente aprende a confiar en sus reacciones orgánicas ante situaciones nuevas, en lugar de guiarse por principios externos, juicios ajenos o conductas pasadas. Hace lo que le parece bien porque ha descubierto que eso conduce a una conducta realmente satisfactoria. El organismo actúa como una computadora que integra datos sensoriales, memoria, aprendizajes y estados viscerales para calcular el curso de acción más satisfactorio. ¿Cómo siento adentro eso que me está pasando en este momento? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cuál de ellas voy a decidir? Todo eso lo hacemos teniendo en cuenta o confiando en el organismo. El organismo no es infalible, pero la apertura a la experiencia permite corregir rápidamente cualquier error y evitar conductas insatisfactorias. La imagen integrada, el individuo que funciona plenamente, vive todos sus sentimientos, usa todos sus recursos, emplea su sistema nervioso con toda la precisión posible para captar la situación interna y externa, confía y corrige, confía en su organismo, no porque sea infalible, sino porque está dispuesto a aceptar las consecuencias y corregirlas. Característica de la personalidad adulta y madura. Libertad y determinismo, una nueva perspectiva. La paradoja terapéutica. El cliente siente que elige libremente, pero la investigación objetiva muestra que cada acto está determinado por su pasado. Contradicción irresoluble. La resolución de Rogers. La persona que funciona integralmente elige espontáneamente el curso más satisfactorio, que también está absolutamente determinado por la situación. Cuanto más plena es la vida, mayor libertad experimenta y más coincide su conducta con sus intenciones. La creatividad como elemento de la vida plena. La persona que vive plenamente es, por definición, una persona creativa. Su apertura sensible al mundo y su confianza en sí misma la convierte en alguien de quien surgen productos y maneras de vivir originales. No está necesariamente adaptada a su cultura ni es conformista, pero en cualquier contexto lleva una vida constructiva. Cualquier estudioso de la evolución reconocería en ella las mayores posibilidades de adaptarse y sobrevivir en condiciones cambiantes. Esto hace la creatividad. Apertura sensible al mundo. Percibe, se asombra y se conecta profundamente con la realidad que la rodea. Confianza en sí misma. Se apoya en su organismo y en su criterio interno para actuar con seguridad y autenticidad. Vida constructiva. Crea, transforma y aporta valor, generando nuevas posibilidades para sí misma y su entorno. Confiabilidad básica de la naturaleza humana. Cuando logramos liberar al individuo de sus actitudes defensivas, lo ayudamos a abrirse a la amplia gama de sus propias necesidades. Podemos confiar en que sus reacciones serán positivas, progresistas y constructivas. Rogers rechaza el concepto de que el hombre es básicamente irracional. La conducta humana es absolutamente racional en su complejidad. Se mueve hacia los objetivos que el organismo se propone. Son las defensas las que nos impiden advertirlo. A medida que disminuyen, el individuo participa en la autorregulación natural de su organismo. Son las defensas internas las que distorsionan la percepción y dificulta confiar. Al disminuir las defensas, emerge la capacidad natural de autorregularse y crecer. Socialización y equilibrio natural. No es necesario preguntarse quién socializará al individuo ni quién controlará sus impulsos agresivos cuando se abre a toda su experiencia. Una de las necesidades más profundas es precisamente la de asociarse y comunicarse con los demás. No nos olvidemos que somos seres sociales y necesitamos esa comunicación. La necesidad de afecto y relación es tan intensa como los impulsos
impulsos de agresión. Será agresivo cuando la situación lo requiera, pero no como válvula de escape. Hay un equilibrio interno. Conducta más realista. Su conducta total será más equilibrada, apropiada para la supervivencia de una persona altamente social. La mayor riqueza de la vida, vivir plenamente, abarca un espectro más amplio y supone mayor riqueza que la vida mezquina de la mayoría. Quienes han avanzado en este proceso sienten el dolor más íntimamente, pero también disfrutan más de sus satisfacciones. Conocen el odio con mayor claridad, pero también el amor. El miedo es más profundo, pero también lo es el coraje. Los adjetivos correctos para la vida plena: una persona que vive la vida integralmente, plenamente, es una persona enriquecedora, estimulante, gratificante, inquietante y significativa. Estos adjetivos reemplazan a feliz, resignado o satisfecho como descriptores de una vida plena. No son estados fijos, sino cualidades de un proceso en movimiento continuo. Para Roger no existe la estabilidad, es decir, ser una persona estática. En una de sus frases él decía de que si fuese una persona estática estaría en la muerte. La vida plena no es para cobardes. Qué fuerte. Convertirse en las propias potencialidades significa crecer e implica el coraje de ser y sumergirse de lleno en el torrente de la vida. El riesgo: abrirse a la experiencia, confiar en el organismo y vivir cada momento plenamente, exige valentía. Es una empresa que muchas veces asusta. La recompensa: cuando el ser humano disfruta de libertad interior, la libertad de ser, elige espontáneamente este proceso como la vida más satisfactoria. Eso para Roger es profundamente estimulante. Síntesis de las características de la vida plena: apertura a la experiencia, vivir existencial, confianza en el organismo. Estas tres características no son metas que alcanzar, sino cualidades de un proceso continuo de movimiento hacia una vida más plena, libre y auténtica. Acá no hay objetivo. Acá es vivir. Fuimos arrojados a un mundo en el cual vamos a experimentar y elegimos cómo vivir nuestra vida. Para ir cerrando, la persona libre es congruente, tiene buena autoestima, toma decisiones teniendo en cuenta el presente, se guía por su propia experiencia y funciona totalmente según Carl Rogers. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y como siempre les invito a que se suscriban al canal, que hagan clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos que estoy alzando semanalmente. Eso me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo en YouTube y teniendo en cuenta que es uno de los pocos canales en Paraguay que habla de la psicoterapia, de la salud mental y fundamentalmente de estas corrientes: el existencialismo, la corriente humanista y más adelante el enfoque gestáltico. Muchas gracias.